Bienvenido gente una vez más a mi canal, mi nombre es Martinal. Primero que nada, gracias por estar ahí del otro lado. Hace muchísimo que no subo un video, así que es buenísimo para mí saber que me aguantan, que me apoyan. Y hoy les voy a contar una historia muy interesante para todos los que les gusta el fútbol y conocer un poco acerca de la historia del fútbol. Y estamos hablando de un caso que marcó un antes y un después. Si quieren conocer un poco más acerca de la historia del caso Bosman, quédense y compártanlo conmigo. Bien, y para empezar vamos a poner un poco de contexto contándoles acerca de quién es Jan-Marc Bosman. Esto lo vamos a hacer muy cortito. Jan-Marc Bosman, le voy a dejar bien puesto el nombre para que no queden dudas. Repito, Jan-Marc Bosman es un jugador, o fue un jugador, no porque esté muerto sino porque está retirado, que nació en Bélgica, en Montagne, Bélgica, el 30 de octubre de 1964. Y acá ya tenemos algo muy interesante respecto a la historia de este muchacho, porque si nos ponemos a ver, nos ponemos un poco analíticos, nos vamos a dar cuenta que nació el 30 de octubre. Cumplía años el mismo día que Diego Maradona, con la diferencia que nació 4 años después, o sea, es exactamente 4 años más grande que Maradona, con la diferencia que Bosman sigue vivo. Él nació, como decía, en Montagne, Bélgica, el 30 de octubre del 64. Era un jugador normal, medio pelo, nada fuera de lo común, que jugaba como centrocampista y que debutó en el Standard Lieja de Bélgica, ¿sí? Donde jugó del 84 al 87. Después de ahí pasa al RFC Lieja del 88 al 90, que es donde empieza a surgir toda esta situación del caso que lo haría famoso. En 1990 pasa al Saint-Quentin de Francia. En 1991 juega en el Saint-Denis Football Club de Francia hasta el 92 y pasa al Charleroi, o sea, vuelve a Bélgica para 1993 y cierra su carrera en el CSVC, también de Bélgica, en el año 1994, donde juega, si no recuerdo mal, hasta 1996, que es cuando finalmente se retira de la actividad futbolística. Ahora bien, esto es más o menos la trayectoria y quién es Jan-Marc Bosman. Ahora vamos a pasar, y te voy a pasar a contar qué fue lo que pasó y qué significó para el fútbol el caso que hizo famoso a este muchacho. Así que si querés, quédate conmigo y te enterás de lo que fue el famoso y controvertido caso Bosman. Today is gonna be the day that they're gonna throw it. Bueno, este caso, el caso Bosman, como se conoció a nivel mundial, marcó un antes y un después. ¿Por qué? Y yo te lo voy a explicar a modo muy general porque en ciertos aspectos habría que ir prácticamente, te diría que país por país en Europa para entender cómo se manejaban ciertas circunstancias en el tema futbolístico en cada país europeo. Así que vamos a hacerlo general y después, si vos querés, ahondás, ¿sí?, en detalle en cada país que a vos se te ocurra averiguar, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos de la situación contractual entre el jugador y club antes del caso Bosman, tenemos que hablar que, por ejemplo, se cobraba
a cada jugador de parte del club lo que se llamaba, y déjame buscarlo porque quiero marcarlo con precisión para no equivocarme en lo que voy a decir, se cobraba lo que se llamaba tarifas de transferencia. ¿Esto qué era? Era un dinero que cobraba el club dueño del pase de un jugador al momento de que ese jugador fuese transferido a otro club, aún si ese jugador ya había cumplido el contrato con el club que lo tenía en su poder al pase, ¿sí? Supongamos, yo soy el club Martín Allen y tengo un jugador, ese jugador mañana termina el contrato con mi institución y quiere pasar a la institución fulano de tal. Yo, Club Martín Allen, aún si ese jugador mañana termina el contrato y ya no tiene ningún vínculo contractual conmigo, le cobro a ese jugador una tarifa de transferencia para permitir que pase al club fulano de tal y yo darle el pase para que pueda ir a competir a ese club. Eso a grandes rasgos, detalles más, detalles menos, es lo que pasaba antes de la ley o del caso Bosman. No solo eso, también otra cuestión que había es que antes existían lo que eran los jugadores comunitarios. Y vuelvo a lo que te decía antes. Cada país tenía a grandes rasgos alguna que otra diferencia en cuanto a lo que es cómo se manejaban respecto a contratar jugadores. Pero en general se permitían 3 jugadores extranjeros que pudieran estar en ese club. No más que eso, solo 3 jugadores extranjeros. Otro detalle es que había, además de los 3 jugadores extranjeros, 2 jugadores asimilados, se les llamaba, que eran futbolistas, que también eran extranjeros, pero que llevaban 5 años de prácticas consecutivas futbolísticas en ese país donde querían jugar, de los cuales 3 de ellos eran como jugadores juveniles. Esta regla se llamaba 3 más 2, ¿sí? 3 jugadores extranjeros y otros 2 asimilados, o sea, jugadores extranjeros, pero que tenían 2 años jugando como juveniles en el club y otros 3 ya como profesionales. Eso es todo lo que se permitía. ¿Cuál era el fin? Cuidar las canteras, digamos. No permitir, digamos, mucho de lo que pasa hoy en día, que vienen clubes como Manchester City, como Paris Saint-Germain, como Chelsea, como Real Madrid, o sea, los clubes más poderosos económicamente del mundo, con un fajo enorme de dinero, y se llevan los jugadores que a ellos se les ocurre, muchas veces perjudicando a los clubes de origen, ¿sí? Porque terminan sin, digamos, dejarle a esos clubes el dinero que ellos habían proyectado de acuerdo a la capacidad que tenía el jugador que habían desarrollado. Fíjate lo que pasó con el Diablito Echeverría en River. Él se va a Manchester City, probablemente no siga ni siquiera jugando la Copa Libertadores, aunque en un primer momento se decía que el Diablito iba a terminar la Libertadores con River, que iba a terminar la temporada con River y después se iba a ir al City. Ahora se está corriendo el rumor como que el City lo vendría a buscar antes. No se sabe, pero más o menos es para que tengan una idea de lo que me refiero. ¿Qué pasa? En junio de 1990, Bosman quiso pasar del RFC Lieja, que es donde estaba jugando en ese momento, al
US Dunkerque de Francia. Y se empezaron las tratativas, se pusieron de acuerdo el jugador Bosman con el Dunkerque, estaba todo arreglado, arreglaron el contrato, todo estaba todo bien, pero al momento de darle el pase aparece el RFC Lieja y le dice: sí, perfecto, ¿te querés ir? Andá, jugá, pásala bien, crecé, no hay ningún problema, pero me tenés que pagar como tarifa de transferencia $800.000 de la época. Bosman dijo que no, que él no podía hacerse cargo de ese dinero. El Dunkerque se lavó las manos y empezó el conflicto. Porque no solamente el RFC Lieja puso esta traba a Bosman para cumplimentar la transferencia, sino que además lo frizó, digamos, lo apartó del plantel. O sea, no era parte del plantel del que podía disponer el entrenador del equipo. Esto desató el conflicto. Porque, como decíamos antes, las reglas de la FIFA en ese momento requerían que los clubes pagaran tarifas de transferencia. Incluso cuando un jugador había terminado su contrato con el club. Además, los equipos podían retener a los jugadores al final de su contrato sin permitirles unirse a otro equipo, lo cual los dejaba estancados. De cierta forma fue lo que hizo el Lieja con Bosman. Ante esta situación y viendo la situación que se le estaba presentando y las trabas que le ponían y demás, Bosman recurre a la ley, recurre a un tribunal supremo. Decide ir a juicio, ya que él sentía vulnerados sus derechos como trabajador bajo la ley europea. Esto lleva a que luego de años de litigio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, el 15 de diciembre de 1995, falle a favor de Jean-Marc Bosman. La defensa de Bosman apoyó su presentación en el título tercero del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, el cual establece la libre circulación de los trabajadores europeos dentro de la Unión. Esto prohibía, entre otras cosas, que los clubes exijan una cantidad de dinero para que un nuevo club los contrate una vez finalizado el contrato que los vinculaba al club donde estaban jugando. Como decía antes, este caso trajo como consecuencia la eliminación de las tarifas de transferencia para jugadores dentro de la Unión Europea. ¿Sí? O sea, obviamente si yo voy a buscar un jugador con contrato vigente, sí, tengo que pagarle algo al club del que lo quiero sacar por una cuestión lógica, arreglar primas, arreglar el contrato, arreglar el contrato del jugador, el costo del pase y demás. Ahora, cuando yo voy a buscar un jugador que, como pasa en general, como va a pasar ahora el 30 de junio de este año, quedan libres el 30 de junio, valga la redundancia, una vez que ese jugador queda libre, yo negocio directamente con el jugador y el club al cual pertenecía ese jugador hasta el 30 de junio no tiene ninguna injerencia en lo que vaya a hacer ese jugador. Caso testigo claro, el de Kylian Mbappé. Él avisó al Paris Saint-Germain que no iba a seguir en el club. Y muy probablemente él vaya a jugar a Real Madrid. ¿Qué pasa? Él queda libre. No va a renovar el contrato con el PSG. A partir del 1 de julio, Kylian Mbappé puede negociar por su lado
con Real Madrid o con quien se le ocurra un nuevo contrato para jugar en el club que él quiera. Y el Paris Saint-Germain no puede exigirle un mango. Esto, antes de la ley Bosman, no pasaba. ¿Por qué? Porque como decía antes, existía una tarifa de transferencia que hacía que, como en el caso de Bosman, el club que tenía al jugador hasta la fecha determinada de finalización del contrato, le exigía un pago X, como en este caso $800.000 a Bosman, para permitirle ir a jugar a otro club, aun cuando no tuviera contrato. Eso fue lo que cambió. Otra cosa que cambió es que se iba a liberar, digamos, el tránsito de jugadores por la Unión Europea. Ya no era necesario, ya no era, digamos, una limitante en lugar de procedencia del jugador que contratase el club, como antes, que solamente podían contratar 3 extranjeros, 3 jugadores que no fuesen de la Unión Europea. Ahora ellos pueden contratar libremente. ¿Esto qué pasó? Digamos, esto fue un proceso de degradación muy paulatino. En un primer momento no se vieron consecuencias a grandes rasgos. Más allá de esto, y ahora voy a ese punto, pero quería contar, por ejemplo, que hace unos años Bosman, después de retirado, tuvo muchos problemas. Incluso llegó a ser acusado por su mujer por un tema de violencia, porque supuestamente la mujer no quiso darle alcohol porque él, digamos, se puede decir que despilfarró el dinero que había ganado. Se sumió en el alcoholismo porque tampoco tuvo ningún tipo de ayuda o asistencia. Eso hizo que empezara a haber problemas en su familia, y bueno, la mujer no quería, digamos, ahondar en el problema del alcohol de su marido, entonces no le quería dar, y bueno, eso llevó a problemas de violencia que hicieron que lo denunciaran. Cayó preso, un montón de situaciones muy feas que vivió este muchacho, porque él cobró unos 285.000 euros a modo de indemnización por esta situación que le tocó vivir. Y como decía, a grandes rasgos en un primer momento no se vio ningún problema como consecuencia de los cambios que hubo en el fútbol a raíz del caso Bosman, pero esos problemas fueron manifestándose de modo muy paulatino, muy paso a paso, muy poco a poco, porque básicamente eso llevó a lo que se vive hoy en el fútbol: la destrucción de las canteras. Los clubes prácticamente no sacan jugadores. Estamos hablando de clubes poderosos. No sacan jugadores, ellos simplemente viven de comprar a los mejores jugadores que ven por ahí, ponen la billetera, van y compran. A la vez también eso hace que los clubes más chicos, con menos posibilidades, y que son los que en general viven de formar jugadores en sus canteras, no puedan disfrutar de esos jugadores en sus planteles a largo plazo. O sea, no pueden usufructuarlo futbolísticamente una vez que son formados, y en muchos casos tampoco económicamente, porque más de una vez, por el tema de la patria potestad, jugadores de menos de 18 años terminan saliendo de los clubes simplemente porque le ofrecen millonada de plata a los padres. Entonces pasan por encima de los clubes que los formaron y se van a otros lados, como ha pasado con tantos jugadores acá en Argentina, Soulé y un montón más. Y todo esto es consecuencia de la ley Bosman, de los cambios que la ley Bosman, como se conoce al conjunto de reglas que se establecieron una vez cumplimentado este caso, son las consecuencias que trajo aparejada para los clubes en general, para el fútbol mundial en general, porque esto afectó a todo el mundo, más allá de que el epicentro fue Europa. Así que bueno, esto era más o menos lo que te quería contar sobre el caso Bosman. Sé que es algo muy por encima, muy
muy resumido, muy escueto, pero más o menos para que tengas una idea de qué pasó y de cómo terminó la situación, y que fue muy importante, fue un antes y un después en el mundo del fútbol. Así que te agradezco, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, recordar dar like, comentar, suscribirte y compartir si sabes de alguien que le pueda interesar este contenido. Y nos estamos viendo para más videos. Mi nombre es Martín Allen. Bye.